Algo difícil que a mí me gustaría colocar como anécdota aquí, y digo algo difícil porque fue duro al inicio, y, y es tratar de poder entrar en algo que tú siempre has soñado hacer. Muchas personas dicen que, bueno, tú no puedes lograr algo porque no es a lo que tú te has preparado, pero yo pienso que eso no tiene nada que ver, sinceramente. Yo pienso que si a ti te gusta algo y de verdad te propones hacerlo, así no tengas los conocimientos, los estudios o algo, pues puedes lograrlo. Porque cuando nosotros empezamos, en mi caso, yo no tengo nada que ver con el tema de la programación. Yo lo que estudié fue para marina mercante, para navegar en buques, transporte de mercancías marítimas y estas cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo de los videojuegos. Pero siempre me apasionaron los videojuegos, siempre cuando estaba en los buques yo jugaba a videojuegos de turno que me gustase y, y siempre había como que esa iniciativa de querer hacer un videojuego, ¿no? Recuerdo que habían hasta unos ejecutables que te permitían modificar ROMs de juegos retro para tú y que crear tus propios niveles yo jugaba mucho con eso, ¿no? Queriendo ser un desarrollador pero bueno, fíjense, es una cosa bastante bonita, ¿no? Porque a medida que se fue conociendo el grupo, fuimos investigando por nuestros propios medios, buscando la forma de cómo crear nuestro propio videojuego y bueno, que poco a poco fue evolucionando, fue una experiencia que digamos que fue de ensueño, de verdad, porque nunca en mi vida había pensado que podíamos lograr algo así. ¿Cómo surge la iniciativa de crear el videojuego? Pues básicamente era porque yo por hobby, bueno, los dos por hobby, da mucho lo que es el tema de los videojuegos retro y eso, más que todo lo que es Nintendo. Pues se creó un canal de YouTube hablando de juegos, videojuegos retro y eso, ¿no? Entonces un día estábamos reunidos en la casa y nos estamos tomando unas cervecitas y dijimos, bueno, ¿por qué no nos hacemos un videojuego, no? Ya que, claro, algo así como de nuestro estilo, lo que queríamos, porque él decía, bueno, no, pero vamos a meterle un poquito de Contra. Y yo, bueno, pero yo quiero un poquito de Mega Man. Y entonces, bueno, ¿por qué no mezclamos todo? Pues entonces, claro, por ahí se fue, empezó lo que es el planteamiento de crear el juego, más o menos por dónde iban las directrices del estilo de juego que queríamos. Y bueno, ahí empezó todo esto de crear el juego hoy. Bueno, ¿nos basamos en algún clásico de los videojuegos? Pues sí, precisamente estuvimos hablando y él quería un poco de Contra, yo quería un poco de Mega Man. Bueno, Mega Man también, que Mega Man era muy bueno. El Contra, pues, y el Zelda. Sí, un poco, pero de Zelda tienes más que todo del Zelda 2. De hecho, hay varios guiños dentro del juego que hacen referencia a todos esos juegos, al Zelda, el Zelda 2 de NES. Al Mega Man también bastante, por lo menos lo que es un perrito que está en el juego, que es un NPC, eso es un guiño a la Rush de Mega Man. Y otro que parece
Por ejemplo, el videojuego se llama Hood, es un guiño al Flip Top de Mega Man también. Y así como eso, bueno, un poquito de Metroid, un poquito de Shantae, que es un juego más nuevo, pero es más que todo por la mecánica esta de hablar con ciertos NPC y algo así como de exploración tipo Metroid. ¿Cómo nos basamos en un videojuego para que sea arcade? Pues básicamente porque queremos que la esencia del juego sea retro, con ciertos toques de lo que es la jugabilidad actual, pero sin descartar los retro. O sea, por lo menos los juegos actuales son muy fáciles en el sentido de que siempre tienes puntos con checkpoints para guardar la partida y esas cosas. En los juegos retro no se sentaba y tenía que jugarlo un solo tirón. Entonces, yo creo que eso fue el impulso también para hacerlo así como que esos juegos que tú los pasas y te queda el sabor como que, bueno, ya lo terminé, pero ¿qué pasa si me voy por otro sitio? Entonces, ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a hacerlo con varios personajes para dar jugabilidad distinta y que también los niveles, dejarle al jugador la opción de que él pueda irse por la ruta que él quiera, porque hay un punto en el juego en donde uno llega a unas cámaras del tiempo y entonces ahí uno puede tomar la ruta que uno quiera en la zona que uno quiera explorar el juego, y a medida que vayas explorando en la diferente etapa, fase que vayas viajando en el tiempo, ya te cambia absolutamente todo lo que es la historia. Entonces, para no estar haciéndolo con varios puntos de guardado y que sea un juego más así pasivo, de que bueno, hoy juego un rato, mañana continúo, no, vamos a hacerlo de un solo tirón, que sea difícil, que las personas tengan que jugarlo una y otra vez para poder avanzar en una etapa y llegar al final, que te deje ese sabor como que, bueno, vamos a volverlo a hacer, pero me voy por otra ruta y con otro personaje y bueno, así sucesivamente. ¿Qué es Nape Games? Pues eso tiene su historia, porque como todo esto empezó con el canal de YouTube, mi nombre es Napoleón, entonces yo estaba buscando un nombre para el canal, pero precisamente Napoleón estaba ocupado, Nape se estaba ocupado, todo estaba. Entonces una vez dije, mira, ¿sabes qué? Nape, puse eso nada más y así quedó el canal. Y entonces después, cuando empezamos con lo del juego, al principio teníamos un equipo un poquito más grande y habíamos colocado el nombre Restart Games. Era más que todo de retro. Y de reinicio, Restart Game. Y entonces, claro, lo que pasa es que el equipo de verdad no pudo congeniar. Y hubo un lapso, estábamos con el desarrollo, que se abandonó el juego. Pero yo quedé ahí solo. Y yo dije, no, yo quiero terminar ese juego porque yo quiero jugar ese juego. Entonces, cuando estaban preguntando, pero ¿quién es el juego? Yo puse, ¿sabes qué? Nape Game. Entonces, Nape Games, ya está, puse eso así, porque lo puse el nombre del canal de YouTube y puse eso. Y después escribiste, bueno, pero vamos a seguir con el proyecto. Bueno, vamos a seguir con el proyecto, pero lo dejamos así, bueno, vamos a seguir así. Y se quedó así, más que todo por ya está, quedó así, ya lo manejamos y ahí quedó. ¿Dónde surgió el nombre Void? Surgió, bueno, se me ocurrió Void, quería decir como, Void que en inglés quiere decir como vacío, como un vacío. Pero después le pusimos que los puntos, y a ti se te ocurrió. Porque ya hay un juego que se llama Void. Entonces dijimos, vamos a ponerle unos puntos entonces. Y porque más que lo de Void es por lo del vacío, pero no, ya hay uno que se llama vacío. Pues bueno, la historia pues ya contará de por qué toda esta historia. Y los puntos, nos pusimos a buscar qué le metemos ahí. Entonces, mira, ¿qué son los personajes? Bueno, son como unos híbridos de la evolución de la raza humana con tecnología y eso. Entonces, ¿qué le ponemos? Bueno, vamos a ponerle Virtual, Overpowered, Intelligent Droid, ya está. Droides inteligentes, así como las tortugas ninja, bueno, igual. Los droides inteligentes, virtuales, con poderes, ya está, listo. Salió como un chiste que nos vamos a poner eso tan largo. Ponce. Todo salió de una cerveza.
puedes ver, bueno, ya está un poco más pulido, tiene un montón de cosas nuevas, cambios, puedes poner varios tipos de visualizaciones, que si emular las skylines, emular el ruido de un televisor viejo, hacer la emulación de un televisor de tubo y deformar la imagen. Tiene un montón de cosas nuevas aparte de los niveles y todo eso. Y bueno, también estamos presentando, bueno, de momento esto es como que una pequeña preview, porque Void estará terminado para agosto y este va a ser un juego de NES, Breakthrough, formato físico, con caja, manual, todo a la vieja escuela, por decirlo así. De momento estamos con la fase inicial, que es que los assets, los artes, una programación muy básica, que esto lo vamos a hablar más de fondo en la Snack and Pixels. Y vamos a hacer una presentación y vamos a hablar de lleno en esto. Y bueno, los dos juegos. ¿Qué retos has encontrado? Porque claro, ahora es NES. Tiene sus límites, tiene sus... Un montón. Por ejemplo, no puedes utilizar más de 3 colores por cada 8 sprites. Es uno de los límites. Otro de los límites son las animaciones, que por lo general utilizas 3 sprites por animación, porque puedes utilizar más, pero el utilizar más te limita el número de, digamos que el número de tilesets que puedas usar dentro del juego. Entonces, puedes tener un personaje que en la animación sea una belleza, pero que vas a contar con un nivel, con un piso y más nada. Entonces tienes que poner las cosas sobre la balanza. Entonces, por lo menos, algo que muy se tendía a usar para la época era usar 3 sprites por cada animación, para hacer un balance y poder tener, digamos que un backup para lo que es escenario, para lo que es enemigo, para lo que son las fuentes de los textos, etcétera, etcétera. Seguimos por aquí. Tenemos aquí a Nape Games, con Napoleón al frente, que nos está mostrando su videojuego Void, y que además ha traído una gran novedad a este salón, como es este nuevo videojuego que tienen en desarrollo. ¿Vale? Que dentro de poco, si todo va bien y lo pueden acabar un día de estos, más bien pronto que tarde, este nuevo videojuego que, como estáis viendo, lo van a portar a cartucho de Nintendo Entertainment System, la típica NES. Muchas gracias, Napoleón. Yo creo que una de las cosas difíciles cuando iniciamos con el desarrollo de los juegos fue conseguir un equipo que supiese compenetrar el uno con el otro. Sí, es verdad que al inicio éramos pocas personas y muchos no, una parte de ellas logramos compenetrar bien como equipo, como por ejemplo Eric, Cristian y yo, pero faltaba algo, ¿sabes? De ese primer proyecto, que éramos 5 personas, los que continuaron fueron 2, que fue Cristian y Napoleón, los cuales siguieron con el proyecto hacia adelante, y ole por ellos porque han conseguido llegar donde, o sea, más no creo que querían, aunque ahora Cristian no está tan como en los 2 primeros juegos, pero bueno, gracias a él, Napoleón también tuvo las fuerzas de continuar hacia adelante y bien, hicieron muy buen equipo. Y bueno, ahora yo también sigo de parte en el grupo como algo simbólico, les testeo un poco los juegos, y el crítico, el que siempre le está diciendo no, pero esto, pero lo otro, porque siempre va bien tener un amigo en el grupo, ¿no?, que te diga cómo puedes mejorar un poco las cosas. Y bueno, yo soy ese amigo que te ayuda un poco a tirar hacia adelante, a pesar de que bueno, cada uno puede hacerlo, pero bueno, me gusta estar ahí, poner mi granito de arena en todo esto y que todo continúe hacia adelante. Sí, no pudo funcionar el equipo y bueno, la autoestima se vino abajo y no se pudo seguir con ese proyecto como tal. De hecho, estuvo un tiempo parado antes de volver a reanudar ese proyecto. Y bueno, con el equipo, pues mira, he conocido gente genial en todo este tiempo, aparte de Napoleón y Cristian, que han seguido ahí, han seguido en mi vida, o viéndonos más o menos, porque al final la vida evoluciona para todos y nos vemos cuando podemos, pero he conocido
otra gente del equipo que también me han caído muy bien, y creo que son muy buen equipo y que hacen un muy buen trabajo y son grandes personas. ¿Que por qué llevo gafas? Porque hace un sol que te cagas.